Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Ok. Víctor Auquilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Barrera. Ángel Barrera. ¿No está? Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Angie Caluña. Angie Caluña, ¿no está? Alex Chamorro. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Coveña. Presente, Inge, buenas tardes. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Medelin Cusme. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jocelyn Freire. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Blanca Guamán. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Enrique Guambo. Enrique Guambo. ¿No está? Eric Guerra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Denis Yamuca. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jason Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Jonathan Padilla. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Adriana Paredes. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jonathan Pérez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Guillermo Pinguín. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Junior Prado. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Cristian Sánchez. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Cristian Zanga. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Cristian Serrano. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Gino Taipicaña. Ingeniero, buenas tardes, presente, disculpe. Buenas tardes. Brigitte Apanta. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Diego Torres. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Eric Valdés. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Carla Villamar. Buenas tardes. Buenas tardes. Camila Vinza. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Listo. Perdón, Inge, buenas tardes. Inge, ¿Sí? ¿Perdón? No pude activar a la hora, al tiempo mi micrófono. ¿Podría pasarme lista? Caluña. ¿Tú eres? Angie Caluña. Y Ángel Barrera, disculpe, Inge. Ya a mí te- también, Inge, por favor. Muchas gracias, Inge. ¿Más? Wambo, Inge, por favor. Wambo. Ok. Gracias. Barrera. ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Listo? Ok. Bueno, como les había mencionado, el día de hoy íbamos a realizar una clase práctica, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a compartir un poquito. Bueno, antes de eso, porque en función de eso vamos a ir realizando la clase práctica, ¿no? Para irnos distribuyendo en cada uno de los grupos de una vez, ¿sí? Porque el día de hoy yo ya les voy a enviar el proyecto de fin de semestre, ¿sí? Que tienen que presentarlo prácticamente la última semana, creería yo, ¿no? Entonces, les voy a enviar, les voy a asignar ya cada uno de los grupos
bueno, les voy a explicar en qué consiste todo el trabajo correspondiente. Vamos a tener que generar una señal modulada, digital, obviamente, pasando por cada una de las etapas que hemos ya venido aprendiendo, ¿no? Digitalizando una señal de audio que nosotros vamos a grabar o vamos a generar en ese momento, ¿no? Se va a generar una señal de audio, ¿sí? Vamos a digitalizar la señal de audio con alguno de los diferentes tipos de digitalización que ya conocemos, ¿sí? Eso va a depender de los grupos, ¿no? Vamos a ir sorteando cada uno de estas configuraciones, ¿no? Primero, la digitalización, ¿sí? Después vamos a aplicar una codificación de canal, ¿sí? Vamos a aplicar una codificación de canal que también va a depender de la selección que ustedes realicen. Después de esta codificación de canal, se va a realizar una codificación diferencial a toda la señal, ¿sí? Y a la final se va a aplicar una modulación digital, ¿sí? Que va a ser cualquiera también de las que ya hemos aprendido a lo largo de este semestre, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a tener que mostrar, en realidad, es las señales en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia de cada una de las etapas, ¿sí? Cada una de las etapas. Es decir, la señal analógica, ¿sí? En el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Después, la señal digitalizada en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, ¿sí? En este caso, nuestra señal digitalizada va a ser únicamente, o vamos a utilizar pulsos rectangulares, ¿sí? Pulsos rectangulares que, bueno, pueden ser polares o unipolares, eso queda a elección de ustedes, ¿no? Después ustedes van a tener que utilizar, dependiendo, por ejemplo, del tipo de modulación, qué polaridad utilizar, ¿sí? Entonces eso ya va a tener una cierta significancia posteriormente, ¿no? Pero para graficar, sobre todo, ustedes pueden elegir cualquiera de las dos, ¿sí? Pero van a graficar las señales digitales, ¿sí? Después aplican la codificación de canal, van a graficar la señal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Después la codificación diferencial, van a graficar la señal en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Y finalmente van a hacer la modulación y también van a graficar la señal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, ¿sí? ¿Estamos? Todos esos son las etapas que todos los grupos tienen que realizar. Lo que va a diferir de grupo a grupo será unos tendrán que hacer aproximaciones sucesivas, otros tendrán que hacer PCM Gray, otros tendrán que hacer modulación delta, otros cuantización no uniforme, etc. En la codificación de canal, unos tendrán que hacer codificación Hamming, alguna específica, por ejemplo 15-11 o 31-26, entonces eso vamos a ir cambiando para que se modifique, ¿no? Entre cada uno de los grupos. O codificación convolucional, solamente la codificación, ¿sí? Vamos a hacer solamente la etapa de transmisión. Podríamos hacer la etapa de decodificación también o de demodulación, pero eso nos va a llevar mucho procesamiento. Si ya ahorita solo con lo que vamos a hacer, yo les recomiendo que para la generación de las señales utilicen, por ejemplo, un número reducido de muestras, en este caso, por ejemplo, una frecuencia de muestreo de la señal analógica de 8 kHz, un tiempo máximo de 1 segundo, ¿sí? Porque si utilizan un tiempo superior de grabación, ¿no? Se les va a colapsar la computadora, más aún dependiendo del procesador que ustedes tengan, ¿no? Entonces, más que nada, o sea, para ¿qué es lo que nosotros queremos determinar u observar? Es básicamente la comprobación, ¿no es cierto?, de los espectros que cumplan con las formas de los espectros, con los anchos de banda esperados, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que cada uno de nosotros vamos a realizar. Sí les recomiendo que ya vayan comenzando, ¿sí? Desde ya todavía hay bastante tiempo, pero sí es un trabajo un poquito extenso, ¿sí? Porque tiene varias etapas y en cada una de estas hay algunas cosas que considerar, ¿sí? Por ejemplo, no me acuerdo si ya hicimos de esto en alguna práctica anterior, pero necesitan aplicar una etapa de sobremuestreo a las señales, ¿no? Entonces, ustedes van a comenzar con una señal analógica por ejemplo, de 8 kHz de muestreo, ¿no? Es decir, van a tener 8000 muestras por segundo. Pero después, para graficar la señal digital, ¿no es cierto? Primero van a tener más
dependiendo de la cantidad de bits que van a utilizar para digitalizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si utilizan 8 bits, serían 64.000 bits en un segundo. Pero para poder graficar van a necesitar más datos, ¿no? Para que puedan tener justamente toda esa visualización. Y más que nada, más que para visualizar o para generar la señal, lo que necesitan realizar el sobremuestreo es para poder aplicar la modulación, ¿sí? Y aplicar tranquilamente cualquiera de las envolventes complejas que ya hemos ido estudiando, ¿sí? Entonces, todo eso ya tienen que ir preveyendo. Si eso le dejan para la última, para las 2 últimas semanas, no van a avanzar, ¿sí? No van a avanzar y porque de pronto todos van a estar justo ahí preguntándome, no voy a tener tiempo para atenderles a todos. En cambio, si es que desde ahorita ya van empezando, por eso es que ahorita, por ejemplo, vamos a hacer una práctica con la modulación, ¿sí? Solamente con señales, con una secuencia de una palabra digital, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo es que se genera esa señal a partir de una señal digital, ¿sí? Una palabra cortita. Ustedes lo que van a tener que realizar después es el mismo proceso que van a realizar el día de hoy, ¿sí? El día de hoy, pero ya con una palabra obviamente mucho más grande, pero les va a dar lo mismo modular 5, 10, 20 bits o modular 1.000.000 de bits, 2 millones de bits, les va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo les voy a mostrar en realidad qué es lo que tienen que llegar a obtener ustedes con cada una de las modulaciones, ¿sí? Y después ustedes van a tratar de recrear ese mismo programa. Obviamente yo no les voy a mostrar las líneas de código ni nada, yo les puedo ir ayudando, explicando en la clase del día de hoy, pero ustedes mismos ya tienen que ir realizando esta primera etapa. ¿Sí? O bueno, esta más bien sería la última etapa, ¿no? Las otras ya serían elaborar o implementar los algoritmos para la codificación, para la graficación, etcétera, ¿no? Lo complicado en todo esto un poquito sería la digitalización, un poco, eso más no es tanto, ¿no? Y la codificación de canal es un poco más compleja. Y créanme que más bien la codificación de Hamming puede resultarles un poco más compleja que la codificación convolucional. Más bien realizar la codificación convolucional de cualquier combinación es mucho más sencilla, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a ir analizando todo eso. Primero, permítanme un par de minutos, voy a ir generando cada una de las posibilidades y en función de eso yo ya les voy a ir preguntando la elección de un número y ahí vamos haciendo el sorteo de cada una de las etapas, ¿sí? Permítanme un minuto nada más.
Ya, listo chicos. Ya, la última vez que creo que les hice seleccionar los grupos, creo que empezamos desde el grupo 1, ¿no es cierto? Ahora les voy a hacer que comiencen desde el grupo número 6, ¿sí? El grupo número 6 que está conformado por Freire, Guerra, Prado, Sánchez, Zanga y Serrano. Ya, ¿alguna persona, por favor? Buenas tardes. Ya, a ver. Entonces, acuérdate que tienes que elegir el tipo de digitalización, el tipo de codificación de canal, la codificación diferencial lo hacen todos, y el tipo de modulación, ¿sí? Entonces, para la digitalización, dime por favor un número del 1 al 6. El 5. Ya, al 5. Ustedes son el grupo número, perdón, el grupo número 6. Ya, les va a tocar hacer la digitalización por el método de la rampa, ¿sí? Por el método de la rampa tienen que hacer la digitalización de la señal de audio que ustedes generen, que ustedes graben en ese instante, ¿no? O sea, recuerden que para hacer la defensa es individual, ¿no? Ya cuando quedemos el día de entrega del proyecto, todos me van a tener que enviar a mí el archivo. Yo les iré haciendo la defensa y yo voy a correr el archivo, ¿no? Entonces yo tendré que, apenas se inicie el archivo, se pedirá la grabación, yo haré la grabación y de ahí en función de eso se irá realizando todas las etapas, ¿sí? Listo, entonces la digitalización van a utilizar el método de la rampa, ¿sí? Ustedes tienen que ingresar, obviamente, o tienen que pedir que se ingrese el número de bits para realizar la digitalización, ¿sí? Sería preferible, ¿ok? Eso para el método de la rampa. La codificación de canal, un número del 1 al 6. El 3. El 3, ya, les tocó codificación convolucional, ¿sí? Estaba pensando ponerles una codificación convolucional específica o un código de Hamming específico, pero eso les va a facilitar demasiado, ¿no? Entonces, más bien para generalizarlo, hagan que también, como les va a tocar hacer una codificación convolucional, que se elija también los valores de N, K y M, ¿sí? De NK, es decir, los bits de salida, los bits de entrada y cuántos bloques va a tener el codificador convolucional. Y también tendría que especificarse las operaciones, ¿sí? Las operaciones. Pueden ser la suma o alguna negación también, ¿no? Entonces, eso de pronto algún rato, ya, intenten hacerlo ustedes primero, ¿no? Pero si tienen inconvenientes, me pueden preguntar, yo les puedo ir ayudando cómo realizar, no les voy a dar haciendo tampoco, ¿no? Pero sí les puedo ir guiando cómo realizar esta codificación convolucional para que le puedan generalizar, ¿sí? ¿Estamos? Ya, eso con respecto a la codificación de canal, codificación convolucional general, ¿no? Ya les digo que nomás tienen que pedir que se ingrese, ¿no? N, K y M y las operaciones, ¿sí? El codificador diferencial, bueno, ese es para todos, y la modulación, un número del 1 al 6. El 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, les tocó la modulación ASK, ¿sí? La modulación ASK, ¿no? Entonces, en realidad esta modulación es bastante sencillita, es bastante simple. Ahora mismo van a verificar, van a ver cómo se realiza, ¿sí? Entonces, no es complicado, ¿sí? Hasta aquí, de pronto ustedes o tú o alguno de tu grupo, ¿alguna pregunta tal vez? De mi parte no, ya, gracias. Ya, listo. Ok, muchas gracias. Vamos al grupo número 5. Coveña, Padilla, Pérez, Pinguil y Taipicaña. ¿Alguna persona, por favor? Sí. Ya. A ver, un número del 1 al 6 para la digitalización. ¿Cuál ya había dicho la compañera? Disculpe. El 5 ya lo dijo. El 4. Ya, el 4. Ustedes son el grupo número 5. ¿Ya? Les toca cuantización no uniforme. ¿Sí? Cuantización no uniforme. Entonces ahí ustedes tienen que ingresar el número de bits y el número de bits de acorde sería, ¿no? Porque ya con eso ya se puede sacar el número de bits de paso, ¿no? Entonces, directamente, ¿sí? Esos valores te tendría que ingresar. Entonces ahí aplican el algoritmo y realizan la digitalización, ¿ok? Eso con respecto a esta etapa. Con respecto a la codificación de canal. El 4 mismo. El 4. Ya.
les toca codificación de Hamming, ¿sí? La codificación de Hamming igual no les voy a hacer específica, sino también se tiene que ingresar el número de n y el número de k, el número de bits de entrada, el número de bits de salida, y en función de eso se debería realizar el algoritmo automáticamente, ¿sí? Cuidado que quieran hacer solamente, por ejemplo, para... no sé, hay veces que sí me ha pasado que hacían para valores específicos y hacían una sección de código para el 7.4, una sección de código para el 15.11, otra sección de código para el 31.26 y hacían hasta unas 5 secciones de código para todito. No, pues se supone que por eso mismo van a realizar la optimización y la generalización. Entonces se puede utilizar para infinitos valores. No los vamos a utilizar obviamente en infinitos, pero se podría, ¿sí? Entonces, hagan el algoritmo recursivo para que se pueda utilizar para cualquier n y para cualquier k, ¿sí? Entonces, eso les tocaría la codificación de Hamming. La codificación diferencial lo hacen todos. Y la modulación, un número, por favor. El 6. El 6, ya. Les toca la modulación QPSK, ¿sí? La modulación QPSK, entonces ya es una modulación multinivel. No es tan complicada tampoco, sino que hay que ir realizando la agrupación de símbolos y la obtención de cada una de las fases, y con eso ya se puede aplicar directamente la modulación con la envolvente compleja de PM, por ejemplo, ¿sí? Entonces es bastante sencillo, ¿no? Las modulaciones no son complicadas, ¿sí? Listo. ¿Alguna pregunta tal vez tú o alguien de tu grupo? Era con respecto a lo de Hamming. Entonces el código tiene que ser general, dice, ¿no es cierto? Para que se pueda modificar para cualquier configuración del Hamming. O sea, claro, no. Yo te digo, se tendría que ingresar n y k. No necesariamente se tendría que ingresar n y k, ¿no? Se tendría que ingresar los valores válidos o para n y ahí automáticamente se calcula k, o al revés. Si ingresas el valor de k, se calcula n. Pero claro, recuerda que todos esos valores no puede ser cualquiera. Suponte alguien ingresa un valor de n igual a 20, ¿no? Un valor de 20 no es válido, ¿sí? Entonces, más bien lo que yo te recomendaría, en vez de que se ingrese n y k, que se ingrese el valor de los bits de paridad que se tienen que ingresar. Esos son válidos a partir de 3 en adelante, ¿no? Entonces puedes ingresar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo que sea. Y ahí en función de eso se calcula, te acuerdas, los valores de n y de k. Entonces yo más bien te recomendaría que pongas ahí un mensaje que diga, ingrese el valor de los bits, ingresa el número de bits de paridad para la codificación. Entonces ahí, y que si quieren lo validan, yo les recomendaría eso para que, por ejemplo, si ingresa 1 o 2, les salga un mensaje y diga, no, es un valor no válido, o ingrese un valor superior a 3, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, se puede ingresar cualquier valor de los bits de paridad superior a 3, pero obviamente nosotros para las pruebas pondremos 5, pondremos 3, pondremos 4, pondremos 6, no pondremos 100, ¿no? Porque ahí obviamente nuestro programa va a colapsar, pero tiene que, en teoría, funcionar para cualquier valor, ¿sí? ¿Estamos? Sí, luego nos va a dar cuántos números van a ser para codificar, ¿no es cierto? ¿Cuánto el valor de los bits? O sea, en la defensa, ahí pues, o sea, ahí yo, o sea, me ha de decir ingrese el número de bits de paridad y yo ahí ingresaré 3, o sea, ahí voy a hacer la prueba, ¿no? Pero por eso les digo, el programa tiene que funcionar para cualquiera. No es que luego les voy a decir ni nada, sino es, ahorita ya les digo, tiene que funcionar, tiene que ser general. Sí, perdón, Inge, me refería a la palabra a aplicar todo el proceso. Aplicar, o sea, todo parte de una señal de audio. La señal de audio es una señal analógica que vamos a grabar ese rato mismo. O sea, ese rato yo cojo, hablo en el micrófono, se graba la señal, de ahí viene el proceso de digitalización, de ahí viene y así cada uno de los procesos. Entonces, no es que yo les doy una secuencia de bits, sino se graba una señal de audio y ahí se va generando cada una de las secuencias de bits. ¿Sí? Bueno, listo, Inge. Ya, listo. ¿Alguien más de pronto alguna pregunta? Listo. Vamos al grupo número 4. El grupo número 4 está conformado por Auquilla, Caluña, Chamorro, Yamuca y Paredes. Una persona, por favor. Sí, Inge. Ya, a ver, para la digitalización, un número del 1 al 6, por favor. 2. El 2. Es el grupo número 4. Ya. Les va a tocar hacer la digitalización mediante ADM, ¿sí? Mediante modulación delta adaptable, ¿sí?
¿sí? Entonces, aquí es un poco más, se tiene mayor factibilidad para los recursos, porque obviamente aquí el número de bits que se va a obtener es igual al número de muestras que se va a obtener. Entonces, por ejemplo, claro que para poder utilizar esta modulación delta, sí es necesario tener una frecuencia de muestreo más alta, ¿sí? Una frecuencia de muestreo, no, ahí sí yo les recomiendo no utilicen una frecuencia de 8 kHz para la digitalización, sino utilicen una frecuencia de unos 22, hay valores específicos, ¿no? En la grabación de audio, creo que son 8K, 11.025, 2250, etcétera, ¿no? Entonces, pueden utilizar un valor superior a los 22K, ¿sí? Entonces, ahí les va a funcionar mejor esta modulación delta adaptable, ¿sí? Ahí en este caso ustedes tienen que elegir el valor de delta, ¿no es cierto? El valor de delta mínimo, como es adaptable, también se tendría que ingresar los valores de variación de delta para cuando ocurre 2 bits consecutivos iguales, 3 bits consecutivos iguales, 4 bits consecutivos iguales, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden generar un algoritmo recursivo para que ustedes digan hasta cuántos bits quiero hacer, hasta 4, 5, hasta 6, puede ser el número que ustedes quieran, y dentro de eso se genera la pregunta recursiva, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, ustedes dicen cuántos bits, hasta cuántos bits iguales se va a hacer el análisis o la diferenciación, y yo pongo 6, entonces eso se guarda en una variable que puede ser d igual a 6, por ejemplo, y ahí se empieza un contador, desde 1 hasta 6, y se va repitiendo, ¿no? Entonces, que se pregunte, para cuando hay un solo bit, bueno, será delta, ¿no es cierto? El valor de delta que ya se ingresó previamente. Cuando son 2 bits seguidos, de pronto yo también quiero que sea solo delta, entonces pongo 1, por ejemplo, el factor multiplicador. Cuando son 3 veces un bit seguido, ¿cuál es el factor multiplicador? Entonces ahí sí de pronto yo pongo 2, serán 2 delta, y así sucesivamente hasta que se cumpla ese valor de 6. Entonces es una forma que se puede utilizar para aplicar este algoritmo repetitivo recursivo, ¿sí? Pero de una u otra forma esto les va a ayudar en esta modulación porque se optimiza la velocidad de transferencia y por lo tanto la capacidad del computador o la capacidad de procesamiento, más bien dicho, va a reducirse, ¿sí? Listo, eso con respecto a la digitalización. Con respecto a la codificación del canal, un número del 1 al 6. 5. El 5. Ya, también les toca codificación Hamming, ¿sí? Entonces igual, no, la codificación es general, ¿sí? Para cualquier tipo, ustedes tienen que ingresar los bits de paridad para que en función de eso se calcule los valores de n y de k, ¿sí? Codificación diferencial hacen todos y la modulación. Un número... 4, ya, perdón. 4. ¿Perdón? El 4. Ya, el 4. Ya, les toca la modulación pi cuartos QPSK, ¿sí? La modulación pi cuartos QPSK, ¿sí? Ese les va a tocar, igual, ¿no? Tienen que hacer lo importante aquí es la obtención de las fases para cada agrupación de 2 bits, ¿no es cierto? Y en función de eso, ahí sí se van estableciendo las variaciones correspondientes respecto a los símbolos anteriores, ¿no? Entonces ahí sí tiene que ser una como que diferenciación entre cada uno de estos, ¿sí? Esta es la modulación un poquito más complicada de todas las 6 modulaciones, ¿no? Pero como les digo, pueden pedirme asesoramiento, ayuda, y yo les puedo ir guiando un poquito en esto, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta tal vez? No creo que por ahora no. Ya, listo. Muchas gracias. Vamos al grupo número 3. El grupo 3 que es Barrera, Cunalata, Toapanta, Valdés y Vinza. Buenas tardes, Inge. Ya, a ver, un número del 1 al 6. El 3. Ya, el 3, ustedes son el grupo número 3. Ya, les va a tocar hacer la digitalización mediante aproximaciones sucesivas, ¿sí? Mediante aproximaciones sucesivas tienen que ingresar aquí, bueno, tienen que pedir que se ingrese, más bien dicho, el número de bits con el cual se va a realizar la digitalización, ¿sí? Eso en este caso. Para la codificación de canal. El 2.
El 2, ya, les va a tocar hacer codificación convolucional, ¿sí? Igual de forma general. Ahí sí ustedes tienen que ingresar N, K y M de forma coherente, obviamente. N tiene que ser mayor que K, ¿sí? Eso siempre. Y el valor de M también tendría que ser un valor adecuado, ¿no? Pero bueno, eso no habría problema, ¿no? Cuando hagamos la prueba, la defensa, vamos a poner directamente valores coherentes, ¿sí? No es que nos demos de complicar mucho en eso, ¿sí? Pero se tiene que ingresar cualquier valor, ¿ya? En la codificación convolucional. Después, codificación diferencial y la modulación. El 2. El 2. Ya, les va a tocar realizar la modulación 16QAM, ¿sí? La modulación 16QAM. Esta tampoco es tan complicada, esta en realidad es bastante sencilla porque justo tienen que aplicar el mismo procedimiento que aplicamos en clase, ¿no? Es decir, de toda la palabra que ustedes tienen que ir dividiendo, ¿no? Un bit a X, un bit a Y, un bit, o sea, van a generar dos palabras de todita la palabra que tienen. Y de todas esas palabras, en otras palabras van a generar una señal multinivel, ¿sí? Con agrupación de 2 bits en 2 bits, ¿sí? Entonces, y la una les va a servir para modular X de T al coseno y la otra para modular Y de T con el seno, ¿sí? Y de ahí la una le ponen más, la otra le ponen menos, les agrupan y ya tienen directamente la señal modular. Es bastante sencillo. Si ustedes aplican la misma forma canónica, no deberían complicarse mucho en la modulación 16QAM, ¿sí? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Ninguna? Ya, listo. Eso con respecto al grupo 3. Con respecto al grupo 2, que es de Villamar, Torres, Guambo, Guamán, Cusme, ya. ¿Alguna persona? Ya, Inge, yo le digo. Ya, a ver. Primero, para la digitalización, un número. El 1. Ya. El 1, ustedes son el grupo número 2. ¿Ya? A ustedes les va a tocar la digitalización PCM Gray, ¿sí? Es una digitalización directa, ¿no? Pero que se utiliza el código Gray para realizar justamente esta digitalización. Como son señales de audio, y las señales de audio oscilan entre 1 y -1, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? No me acuerdo si ya les comenté esto anteriormente o en alguna otra práctica. Recuerden que para la digitalización asuman ya directamente esos valores como valores máximos y mínimos, el 1 y el -1. No calculen el máximo de nuestra señal y el mínimo, y ahí en función de eso, no. El máximo y el mínimo va a ser 1, ¿sí? Ya establezcanse eso, ¿sí? Entonces, listo, ¿no? Entonces ya en función de esto, simplemente lo que tienen que hacer es la conversión, bueno, eso les iba a decir, ¿no? Como la señal va a variar entre 1 y -1, sí van a tener aquí un bit de signo y el resto de bits van a ser de magnitud, ¿no? Y los bits de magnitud van a tener esta codificación Gray, ¿sí? Eso simplemente se diferenciaría, ¿ok? Eso con respecto a la digitalización. Tienen que ingresar obviamente el número de bits, o se tiene que pedir, más bien dicho, el número de bits con el cual se va a realizar la digitalización. ¿Ya? La codificación de canal, un número. 2. El 2. El 2 ya está. Puede ser el 1 o el 6. 1. Ya. Este son el grupo número 2. Igual, codificación de Hamming, ¿sí? La codificación de Hamming general, ¿no? Tal como ya les expliqué a tus compañeros. Después codificación diferencial y al final para la modulación solo hay el 1 y el 3. 3. El 3. Ya, les toca la modulación BPSK, ¿sí? La modulación BPSK, ¿sí? Igual es bastante sencilla porque parte solamente, es igual, es como la ASK, es igualita que la ASK, solamente que aquí la señal moduladora tiene que estar en un formato polar, ¿sí? Eso es todo, ¿no? Y tienen que modular a un -n, ¿sí? Eso es, en otras palabras, cómo se comporta esta señal, ¿no? Entonces es bastante sencillo en realidad cómo realizarlo, ¿no? O incluso con los análisis correctos, con los análisis adecuados, pueden utilizar también la envolvente compleja de PM, porque al final de cuentas la BPSK también es una PM. Entonces se puede generar con cualquiera de las dos formas, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden elegir la que más se adapte o la que más les convenga, ¿sí? No sé si de pronto tienen alguna pregunta.
¿No? ¿Ninguna? Ya, listo. Y el último grupo, que es el grupo número 1 de Bonilla, Caiza, Mayorga, Núñez y Ojeda, ¿sí? Ya, bueno, los que quedan, ¿no? Sería la cuantización no uniforme también, ¿no? Tienen que ser cuantización no uniforme, se tiene que pedir que se ingrese el número total de bits y o el número de bits de acorde o el de pasos, cualquiera de los dos, el otro se autocalcularía. Y se hace la digitalización. Para la codificación de canal van a utilizar codificación convolucional, ¿sí? Codificación convolucional, tienen que ingresar los valores de NK y M y las operaciones, ¿sí? Y la modulación van a utilizar modulación FSK, ¿sí? La modulación FSK. Entonces, para la modulación FSK, tienen que pedir que se ingrese el índice de modulación, ¿sí? Porque en función del índice de modulación se generará básicamente la modulación. Sin el índice de modulación no se puede desarrollar directamente, ¿no? Entonces ahí sí podemos elegir un índice de modulación bajo, un índice de modulación alto, y ahí vamos a ver o a observar el espectro, ¿sí? ¿Estamos? En este caso tienen que utilizar la misma envolvente compleja que se utilizaba para la modulación FM, ¿sí? Para la modulación FM, es decir, el valor de θ de t va a ser la integral de m de t, ¿sí? Entonces, para poder hacer la integral en MATLAB, existe una función que se llama cumtrapz, ¿sí? Esa les hace la integral, pero a ese valor me parece que tienen que dividirle para la frecuencia de muestreo, porque si no, no les va a dar los valores de amplitud correctos, ¿sí? Pero bueno, ya eso ya lo vamos a ir viendo, analizando justamente incluso el día de hoy, porque vamos a practicar esto mismo de las modulaciones, ¿sí? Entonces ahí se van a generar la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio, y lo más importante que van a ser de fase continua, cuando aplicamos justamente una modulación FM, ¿sí? ¿Está claro? No sé si de pronto alguien del grupo 1 tiene alguna pregunta, alguna duda, tal vez. Disculpe, cuando dijo lo de codificación convolucional, se tienen que ingresar los datos de N, K y M, y algo más dijo, disculpe. Y las operaciones, ¿sí? Acuérdate que hay operaciones en la codificación convolucional. Por ejemplo, la salida 1 es igual a S1 más S3 más S5. La salida 2 es igual a S2 más S6, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser ingresado dentro de un bucle repetitivo. Se podría hacer fácilmente, ¿no? Aplicando correctamente el algoritmo. ¿Sí? Ya, listo. Ya. ¿Alguien más de pronto alguna otra pregunta? Lo que dijo ahorita, eso último, vamos a hablar con usted mismo, ¿no? Lo de para poder hacer la función de la integral con la función que dijo, la de cumtrapz. Sí, ya les voy a hacer un ejemplo bastante sencillo y de ahí con eso ya van a ver, porque no sé de pronto si el semestre anterior hicieron algunas prácticas justo de esto o hicieron algún proyecto de lo que es la modulación analógica. Entonces ahí en la modulación analógica para FM tenían que aplicar justo la integración, ¿no? Entonces para poder integrar en MATLAB y poder integrar no de forma numérica, sino de forma funcional, obtener una función a partir de otra función, se utiliza esta función cumtrapz, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que utilicen esa para aplicar justamente la integral de la señal, ¿sí? Ya, pero bueno, ya vamos a ir avanzando, ¿ok? Hasta aquí, de pronto en términos generales, respecto a todo el proyecto, ¿alguna pregunta, alguna duda tal vez? ¿No? Ya, bueno, ¿para cuándo quedaría esto? Seguramente esto va a quedar para la última semana, ¿sí? En toda la última semana vamos a hacer la defensa, ahí hemos de hacer, por eso también sí les digo, ¿no? Que ya vayan adelantando, vayan ya teniendo, ya vayan comenzando para que no se acumulen, porque también la última semana ha de ser la fecha de recepción también de los proyectos de ingeniería, ¿sí? De los estudios de ingeniería de radioenlaces. ¿Sí? Entonces eso también ya les he de enviar la próxima semana. Hemos de tener ya la clase de Radio Mobile y les he de enviar también ya ese trabajo, ¿no? Entonces para que no se les cruce, no se les acumule, de una vez ya vayan ahí avanzando para que vayan planificando bien los tiempos, ¿sí? Porque más bien en esta materia de comunicaciones 2 creo que estamos bien con el tiempo. Ya yo creo que la próxima semana, ya el día de mañana comenzamos con la nueva unidad, ¿no? Y la próxima no es tan larga, unas 4 o 5 clases como máximo.
¿sí? Y de ahí la siguiente semana ya comenzaríamos con lo que es el último capítulo de multiplexación y espectro ensanchado, ¿sí? Entonces esto igual son otras 4 o 5 clases, las cuales podríamos terminarlas tranquilamente en, creo que tenemos como 6 semanas de clases, ¿sí? A ver, tenemos, sin contar esta, 1, 2, 3, 4... 5, hay 6 semanas de clase, ¿sí? Si la última semana le dejamos para las defensas, ¿sí? Y la anterior semana le dejamos para las evaluaciones, ¿sí? Entonces, porque no sé cómo vamos a hacer, tenemos 2 evaluaciones pendientes todavía, ¿no? La de, bueno, serían 3 evaluaciones, la de modulación, bueno, la de modulación ya tenemos fecha, ¿no? Esa iba a ser el 11, ¿no? El 11 de, perdón, no era el 11, en enero. El 14 iba a ser la evaluación aquí tengo por si acaso, se olviden. Pero era el 14 de enero, ¿no es cierto? Sí. Sí, aquí está, el 14 de enero. Es ya la evaluación de modulación, ¿sí? A pesar de que ya terminamos eso, ¿no? Pero bueno, para que hubiera sido bueno hacerlo mañana, pero bueno, para que tengan un poquito más de tiempo, que estudien, quedaría para el próximo viernes, ¿sí? Y de ahí, para el final, nos quedarían 2 evaluaciones, la del desempeño y la de multiplexación, ¿sí? Entonces eso ya podríamos ver si le dejamos para tomar a 2 días seguidos o a 2 semanas seguidas, ¿sí? Eso, bueno, ya podríamos irlo comentando ya con ustedes, ¿sí? Pero bueno, estamos bien con los tiempos, estamos más que bien, ¿sí? Ok, eso entonces simplemente para indicarles, ¿no? Nuevamente les voy a poner aquí también la entrega del proyecto de Comu2. Quedaría para, si clases se acaba el 11 de febrero, esto quedaría para el 7 de febrero. ¿Sí? Para el 7 de febrero quedaría la entrega de este proyecto. ¿Ok? Listo, ya les he de avisar también con anticipación para cuándo quedaría los estudios de ingeniería de radioenlaces. Listo. Ok. ¿Alguna pregunta tal vez antes ya de comenzar ya con esta parte de las modulaciones ya en MATLAB? Inge, una pregunta. ¿Y la presentación de los proyectos es por aquí, por el Teams? ¿O tenemos que viajar a Riobamba? No. O sea, igual así por Teams, o sea, no sé cómo vaya. Yo no creo que hasta febrero ya digan, ya tienen que estar todos acá presencialmente. Claro que la siguiente semana de esa ya comenzarían las pruebas principales, ¿no? Entonces, posiblemente tal vez ya estén viniendo y estén por acá. Bueno, ahí podríamos definir, ¿sí? Si es que de pronto ya están acá y desean hacer una defensa presencial, en buen hora, ¿sí? Por mí no habría problema. Yo trasladarme a la Politécnica y ahí hacemos la defensa. Pero si no, se puede hacer tranquilamente de forma virtual. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una sesión aparte, ¿sí? Y yo les voy llamando solamente a los grupos a los integrantes de un grupo, ¿sí? Y de ahí yo les voy haciendo las preguntas a cada uno por uno, propias del programa, ¿no? Tengan en cuenta, porque a veces ha pasado que estas defensas son casi como una prueba oral, ¿sí? Porque no solamente les da, es que obviamente para que hayan hecho el programa, ¿sí? O el algoritmo, ustedes tienen que tener los conocimientos teóricos y prácticos, ¿no es cierto?, de la materia. Entonces, por ahí les hago una pregunta justo, o sea, empiezo preguntándoles de una línea de código, ¿no? Pero ya digo, ¿y por qué hicieron esto? ¿Cómo se justifica? ¿Por qué estás utilizando esta envolvente compleja, por ejemplo? Y así, ¿no? Entonces, ahí las preguntas son mixtas, van del proyecto y también de la materia. Entonces, obviamente, tienen que tener ese conocimiento fresco de toda la materia, básicamente, porque van desde la digitalización hasta lo que es la modulación, ¿sí? Entonces, así lo hacemos, ¿no? Si es que lo hacemos de forma virtual, ¿sí? Si lo hacemos de forma presencial, es igualito, solamente que ustedes van a estar ahí y yo les iré llamando uno por uno, ¿sí? Pero igual las preguntas son similares. Yo tengo ahí el programa y ahí en función de eso lo vamos haciendo, ¿sí? Yo les compartiré la pantalla, obviamente, y ahí yo les iré diciendo esta parte de aquí, qué hace, cómo hace esta función, por qué utilizaron esa función y así sucesivamente, ¿sí? ¿Está claro? Ya. Sí, Inge, gracias. Ok, vamos a comenzar entonces. Déjenme
les voy a compartir la pantalla. Todavía no les estoy compartiendo, ¿no es cierto? Solamente déjenme corroborar aquí algo. Ya, a ver. Ya, déjenme solamente les comparto la pantalla. Ya, ¿me confirman por favor si están observando? Sí, Inge. Sí. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, en definitiva, como les había mencionado, aquí tenemos algunos programas, bueno, aquí se han hecho algunos algoritmos que son en realidad bastante sencillos, ¿sí? Con los cuales simplemente se inserta una palabra cualquiera, ¿sí? Yo he puesto aquí una palabra binaria, corta, yo puedo poner una palabra más larga, es independientemente de eso, ¿sí? Una velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Y bueno, más acá abajo me parece que está también la frecuencia portadora, ¿sí? Entonces, déjenme ver. Bueno, aquí, esto está solamente así porque esta modulación ASK puede utilizarse también para una modulación MASK, donde en vez de poner aquí bits, yo podría poner directamente los símbolos, ¿no? Entonces, si es que yo ya establezco un valor de velocidad de transferencia de bits y después saco la velocidad de transferencia de baudios con la relación entre R sobre L, ¿no es cierto? Cuando L es algún número que me representa la agrupación de bits, entonces ya saco D, ¿no? Entonces, pero en este caso, como vamos a hacer para ASK binario, está L igual a 1 y D es igual a R, en términos generales, ¿no? Y de ahí, en función de eso, se elige la frecuencia portadora, ¿sí? Para este ejemplo, ¿sí? Solamente para este ejemplo, he puesto para que se observe un valor de 2 veces la velocidad de transferencia de baudio, en otras palabras, de la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a ir observando más o menos cómo se genera esta señal modulada, porque eso es lo que nosotros vamos a observar, ¿no? Ya en la práctica, ya se pueden seleccionar aquí frecuencias portadoras más grandes, ¿sí? Obviamente, cuando ustedes hagan el proyecto, tampoco les recomiendo que utilicen una frecuencia portadora muy grande, porque eso implica también una frecuencia de sobremuestreo muy alta, ¿no? Para que se pueda observar toda esa señal, ¿sí? Entonces, pero tampoco una frecuencia portadora muy baja, ¿sí? Tampoco, ¿no? Para que de pronto la señal modulada pueda generar solapamiento espectral. Recuerden que si es que la señal modulada está muy por debajo, las componentes más bajas se van a ir a la parte negativa y las de la parte negativa se van a ir a la parte positiva y ahí se da este solapamiento espectral y la señal se arruina, ¿no? Entonces, eso hay que evitar. Entonces, tienen que generar una frecuencia portadora que sea superior al ancho de banda sobre 2 de la señal modulada. Eso es, en otras palabras, la limitante, ¿no? Entonces, bueno, aquí con este valor, bueno, este es de 408K, básicamente, la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Se puede generar. Pongámosle mejor para tener una mayor visualización, pongámosle 400K, ¿sí? Y vamos a correr esta señal. Entonces, la ASK, como les decía, es bastante sencilla, ¿no? Ahí tenemos nuestros valores 0, 0, 1, 1, 0, 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando tenemos un 0, vamos a tener ausencia de la señal. Cuando tengamos un 1, vamos a tener la presencia del mismo oscilador, ¿sí? Entonces, justamente ahí tenemos toda esta señalización, ¿sí? Entonces, la ASK es bastante sencilla porque implica solamente un producto entre la señal moduladora, que sería nuestra MDT, ¿no es cierto? Sería esta de acá, ¿sí? 0, 0, aquí sería 0, 0, después 1, 1, 0, y eso se multiplica por el coseno, ¿sí? En este caso, todas las señales comienzan con el coseno, digamos, de esa forma, ¿no? Comienzan acá arriba, acá arriba, acá arriba, porque la relación entre f sub c y la velocidad de transferencia es entera, ¿no es cierto? Es 2D.
¿sí? Pero si nosotros pusiéramos aquí, por ejemplo, 2.25 por D, ¿no es cierto? Ahí nosotros ya vamos a tener una relación ya no entera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya no comienza acá en el coseno, porque ya va a comenzar donde está en ese instante el oscilador, y el oscilador ya no va a dar un número entero de oscilaciones en un tiempo de bit, ¿sí? Sino va a dar, en este caso, como aquí son 2 tiempos de bit, debió haber dado, si son 2.25, debió haber dado 4 oscilaciones y media en estos 2 tiempos de bit, ¿sí? Por eso es que como hay media oscilación más, ya no comienza acá arriba, sino comienza acá abajo, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Pero esto se generaría básicamente con un simple producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas bueno, puede ser una explicación general de todo, ¿no? Pero yo ya les recomiendo el día de hoy, como yo creo que en esta explicación no me de demorar más de unos 10, 15 minutos, y en el resto del tiempo de la clase, cada grupo vamos a tratar de realizar o de recrear estas mismas gráficas en función de una palabra generada aleatoriamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a tener que realizar, ¿ok? Les iba a decir, sigan haciendo los que tienen que ser ASK, pero más bien no, para que todos vayamos observando todas las modulaciones, porque esto incluso les va a servir para entender de mejor forma las modulaciones, para que puedan estudiar, para que puedan clarificarse un poquito más, para resolver cualquier tipo de ejercicio, la evaluación, etc. ¿Sí? Ok, esto con respecto a ASK. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Ya, pasemos a BPSK. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí en este caso tengo, bueno, una velocidad de transferencia, bueno, que es el deber puesto para poder calificarles los deberes. Vamos a poner una velocidad de transferencia de unos 500K. Bueno, y sobre todo en el gráfico anterior, bueno, no nos fijamos, pero obviamente los tiempos también tienen que coincidir, ¿no? Entonces, un tiempo de bit va a ser igual a 1 sobre R, ¿sí? Entonces, y eso obviamente, bueno, aquí nos vamos a tratar de fijar, ¿sí? La velocidad portadora va a ser igual a 2R, ¿sí? A 2R, y esta es mi palabra correspondiente, ¿sí? Entonces, en función de esto, como esta es una modulación binaria directamente, no hay ni siquiera conversiones ni nada, ¿sí? Esta es mi palabra. Y vamos a realizar la gráfica, ¿sí? Entonces, igualmente, aquí nosotros tenemos esta gráfica, ¿no? Entonces, aquí tenemos 2 oscilaciones por cada uno. Aquí podríamos hacer un zoom, ¿sí? Para poder observarlo un poco mejor. ¿Ya? Entonces, todo esto es un tiempo de bit. A ver, decía, 0, 1, 1. Entonces, esto es un tiempo de bit. Y en este tiempo de bit nosotros vamos a tener 2 oscilaciones. Recuerden que la señal comenzaba con un menos n. El oscilador comienza con un menos n, ¿sí? Porque está en cuadratura, ¿sí? Entonces, si el oscilador comienza con un menos seno, si yo tuviera un 1 binario, esa señal modulada debería comenzar con ese menos seno. Pero como tengo un 0 binario, esa señal se invierte y vamos a comenzar con un seno positivo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos, las 2 oscilaciones, ¿no? 1, 2. ¿Sí? Y a partir de aquí vamos a tener las variaciones o las conversiones de fase, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a tener un 1, en todos estos voy a tener una fase continua en 3 bits seguidos, ¿sí? Entonces, pero aquí, en esta transición, vamos a tener inversión de la señal. Pero en todos los 3 bits seguidos, si vemos que esto de aquí es un bit, si justamente si teníamos una velocidad de transferencia de 500 kilohertz, la velocidad, el tiempo de bit es 1 sobre 500.000, y eso obviamente nos va a dar 2 por 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces, eso justamente está representado aquí, demostrado en esta situación, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a tener un tiempo de bit, acá sería otro tiempo de bit, y acá sería otro tiempo de bit. Tenemos 3 tiempos de bit donde no hay variación de fase, porque obviamente tenemos 3 bits seguidos, 1, 1, 1, ¿sí? Acá otra vez vamos a tener el 0, hay variación de fase, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces aquí se puede observar de mejor forma, ¿no es cierto?, las mismas gráficas que nosotros hacíamos en la tablet tal vez, pero que de pronto no tenían esta claridad, ¿sí? Aquí sí se puede observar de mejor forma, ¿sí? Igual, ¿no? Lo mismo, si es que yo pongo aquí no 2R, sino 2.25 por R, ¿sí? La modulación, igualmente vamos a aplicarle un zoom para poder observar de mejor forma, ¿sí? Vamos a generar esta variación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a tener 2 oscilaciones y media, ¿no? Voy a tener 2 y cuarto, 2 hasta acá, y acá voy a tener el cuarto más de oscilación, ¿sí?
Y ese cuarto de oscilación provoca que la señal ya no termine en 0, sino termine acá arriba. Y como hay una variación de 0 a 1, ¿no es cierto? Entonces eso va a provocar una variación de fase completa, desde acá hasta acá abajo, ¿sí? Y una discontinuidad también en estos casos, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a visualizar acá. Y a partir de aquí, los 3 bits seguidos, ¿no es cierto? No van a provocar variación de fase, ¿no es cierto? Aquí tenemos un bit, otro bit y otro bit, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? Hasta acá. Ahí están los tres bits consecutivos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, aquí sí coincide que justo vamos a tener, sería 2, 4, 6.75 oscilaciones, ¿no es cierto? En todo esto desde acá, ¿no es cierto? Aquí deberíamos tener 6.75 oscilaciones y esto nos trae hasta acá, ¿sí? Y de aquí se genera la inversión de la señal, ¿no? Entonces la BPSK también es bastante simple porque simplemente se multiplica la señal del oscilador, ¿sí? Por 1 o por -1, ¿sí? Y ahí se va a generar básicamente toda esta señal, ¿sí? Esta es entonces, en definitiva, la señal BPSK, ¿ok? ¿Alguna pregunta tal vez respecto a esta modulación y su gráfica correspondiente? Ya. Sigamos. Eso con respecto a la BPSK. Con respecto a la QPSK, ¿sí? Que es una modulación de fase también, pero que tiene agrupación de 2 bits, ¿no es cierto? De 2 bits en 2 bits. Aquí tenemos toda esta palabra, ¿sí? Tenemos esta palabra y vamos a tener justamente 2 bits. Bueno, en teoría deberíamos tener un número par de bits, ¿sí? Y eso, bueno, de pronto me pueden preguntar, ¿no? Cuando ustedes realicen toda la modulación, posiblemente, incluso no solo la modulación, sino incluso solamente la etapa de codificación de canal, en Hamming principalmente, bueno, y también en codificación convolucional, en Hamming no necesariamente, si yo les digo hagan un 15-11, ¿sí? Deberían tener un múltiplo de 11 para realizar la codificación, y no necesariamente aquí van a tener esa situación, ¿no es cierto? De que la cantidad de muestras o de bits va a ser un múltiplo de 11. Entonces, ahí sí yo les recomiendo que le trunquen a la señal, ¿sí? En otras palabras, si ustedes tienen, no sé, se me ocurre 800,000 datos, ¿sí? Y 800,000 datos no es un múltiplo de 11, pero que le recojan los primeros valores múltiplos de 11 correspondiente de esos 8,000 datos. De pronto les da, o de 800,000 datos, creo que les dije, de pronto les da 799,988, por darles un ejemplo, ¿no? O un poco más tal vez, ¿no? Entonces, y los otros se pierden, ¿sí? Es decir, les ignoran, ¿sí? De todas formas, o sea, se pierden datos, pero si se pierden 6, 5, 10 datos, que es lo máximo que se podría perder en ese caso, no es nada respecto a los 800,000 datos que se puedan tener en un inicio, ¿no? Entonces, aquí sí van a tener que realizar ese truncamiento para que puedan realizar estas etapas en cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, igual, si ustedes tuvieran un número impar y tienen que hacer una modulación BPSK, al último bit le ignoran, nada más, y trabajan solamente con los bits pares, o bueno, con el número par restante, ¿sí? Entonces, aquí tengo esta palabra. Estamos asumiendo una velocidad de transferencia de bits de 700,000. Aquí sí hay que hacer esto, ¿no? La velocidad de transferencia de baudios es igual a R sobre 2, ¿sí? Y después se ha escogido en este caso una frecuencia portadora de 10 veces D. Le vamos a poner primero un valor más pequeño, ¿sí? De 2 veces la velocidad de transferencia de baudios, ¿sí? Esa va a ser nuestra frecuencia portadora, ¿ya? Y nada, esta es una QPSK, ¿sí? Vamos a correrle y vamos a observar qué es lo que tenemos, ¿sí? Obviamente, esta señal QPSK nos va a dar una señal de amplitud constante, ¿sí? Pero con variaciones de fase, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando tengamos símbolos consecutivos iguales, eso no nos va a provocar variaciones de fase, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 10, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Aquí, entre el primero, segundo, entre el tercero y cuarto, vamos a ver que no debería existir variación de fase, pero en los otros sí debería haber ese cambio o esa variación de fase, ¿sí? Dependiendo si se cambia, ¿no? De 0, 0 a 1, 1, bueno, cada una de las variaciones de fase posibles. Entonces, listo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Aquí más o menos, bueno, sí se puede observar, tenemos las dos oscilaciones. Aquí igual, dependiendo del primer símbolo, se va a tener la primera variación de fase respecto al coseno, ¿sí? Entonces, aquí se tendría un
más seno, ¿no? Entonces, porque el primer valor me parece que era 1, 1, 0. Y el valor de 1, 0 nos generaba en la QPSK, 0, 0, 0, 1, de menos 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, claro, tiene sentido que si tenemos una variación de fase de menos 90 grados, comencemos con un seno positivo, ¿sí? Correcto, ¿no? Entonces ahí damos las dos oscilaciones. En este caso, vamos a tener un desfase de 180 grados porque seguramente el siguiente símbolo es 0,1, ¿no? Entonces, correcto, ¿no? Es 0,1 y vamos a tener ese desfasamiento de 180 grados. En el siguiente caso, donde tenemos, llega hasta acá la señal y aquí tenemos el desfasamiento. Quizás hagamos nomás un poco de zoom para poder observarlo de mejor forma, ¿sí? Entonces aquí vemos que llega hasta acá la señal, ¿sí? Y después hay ese desfasamiento, ¿sí? Llega hasta aquí la señal, ¿sí? Y aquí hay este desfasamiento. Pero entre el tercer y cuarto símbolo no hay desfasamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque tienen dos símbolos consecutivos iguales, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos en la QPSK, ¿sí? Entonces eso es en general para esta secuencia de datos o esta secuencia de valores. Y así sucesivamente podemos ir teniendo estos desfasamientos de 90 grados. Aquí, por ejemplo, hay de 90 grados y aquí hay un desfasamiento de 180 grados, ¿sí? Entonces, eso se puede directamente observar y verificar en esta gráfica, ¿sí? Ok, esto con respecto a lo que es QPSK. Con respecto a lo que es pi cuartos QPSK, ¿sí? De igual forma aquí está establecido una velocidad de transferencia de bits de 700K, la velocidad de transferencia de baudios de R/2 y una frecuencia portadora de 2 veces también, ¿no? Bueno, en el otro caso también pudimos haber puesto 2.25, bueno, pongámosle nomás para observar. 2.25 y ahí vamos a tener en cada uno un cuarto más de oscilación, ¿sí? Entonces más o menos ahí nosotros vamos a obtener esto de acá, ¿no? Entonces, bueno, comienza aquí, vamos a tener 1, 2, 1, 2 y un cuarto más, ¿no? 2.25, ¿sí? Y en función de eso, ahí vamos a tener esta variación de 180 grados que teníamos justamente, ¿no? Entonces ahí vamos a tener otra vez y así sucesivamente, ¿sí? Y igualmente, comprobamos que entre la tercera y entre el tercer y cuarto símbolo no existe desfasamiento, ¿sí? Porque los símbolos son los mismos, ¿sí? ¿Estamos? Ok, eso en lo que es QPSK. En lo que es pi cuartos QPSK, aquí, bueno, ya tenemos esto. Bueno, aquí hemos puesto una frecuencia, eso ya depende, ya es de la programación, ¿no? Una frecuencia de muestreo que tiene que ser más grande que la frecuencia portadora, por eso les decía, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, porque claro, 500 veces más de la frecuencia portadora sí es significativamente más grande, ¿sí? Pero ustedes cuando ya hablen de una frecuencia portadora, tal vez en el orden de los megahercios, y hablando de, para este caso, ¿no? Bueno, ya vamos a ver cuántas muestras nos va a dar para la cantidad de datos que tengamos, ¿sí? Ya aquí, por ejemplo, bueno, tenemos una cantidad significativa de bits, pero todos estos bits se dividen a la mitad porque eso nos va a dar esa cantidad de símbolos, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a tener un símbolo 10, 01, 11, 11. Me parece que es la misma palabra del caso anterior, ¿sí? Y aquí vamos a demostrar, en cambio, que a diferencia del caso anterior, entre el tercer y cuarto símbolo, sí va a haber un desfasamiento, ¿sí? Porque el desfasamiento no es en función del oscilador, sino del símbolo anterior, ¿sí? Entonces, eso hay que determinar, ¿no? Entonces, vamos a correr. Aquí está igual 2D, ¿no? Entonces, para mostrarles esto que quería enseñarles, aquí, por ejemplo, solamente en este caso, que tenemos esta cantidad de palabras, que es, ¿dónde está palabra? Tiene 18 bits, esto da 9 símbolos, y para 9 símbolos, para esta frecuencia de muestreo, vamos a tener ya 9000 datos, ¿sí? 9000 datos. Entonces, imagínense la cantidad de valores. Claro que este valor de R también está siendo grande, ¿no? Ustedes ya cuando utilicen un valor de 8 bits de digitalización y 8000 hercios de muestreo, van a tener una velocidad de transferencia de bits de 64K bits por segundo, y dependiendo de las codificaciones de canal que vayan a aplicar, posiblemente les incrementará hasta unos varios cientos de kilobits por segundo, ¿no? Entonces, que no es mucho todavía, ¿no? Entonces, ahí sí se va a reducir, pero más o menos esta es la relación que les quería hacer para que vean cuántos bits o la frecuencia de portadora más o menos que tienen que trabajar para que no se les incremente demasiado la cantidad de datos y su computador no vaya a colapsar, ¿sí?
Pero bueno, de todas formas, ya cuando vayan probando, ustedes mismos ya se han de dar cuenta que con ciertos valores funciona, con otros se les queda ahí colgado, ¿sí? Listo, entonces con estos valores vamos a observar, ya creo que mandamos a correr más antes, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿no? Vamos a hacer un zoom. Ya, por aquí. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Entonces, aquí la señal, ya sabemos, ¿no? Para el desfase, que era 1, 0, me parece, vamos a tener, a ver, 1, 0, un desfase de menos 45 grados, ¿sí? Un desfase de menos 45 grados, claro, correcto, debería comenzar yo en este punto, porque el coseno está acá. Si nos desfasamos para la izquierda 45 grados, justo nos da este inicio, ¿sí? Entonces, ahí comenzamos y tendríamos que dar los 2 ciclos, ¿no? 1, 2 ciclos. ¿Sí? Hasta acá, ¿sí? Justo terminamos ahí. Y a partir de aquí vamos a darle el siguiente desfase, que creo que era 0, 1 en cambio, ¿no? 0, 1 nos debería dar un desfase de 135 grados, ¿no? Entonces, a partir de aquí hacemos el desfase de 135 grados y bueno, ahí tendríamos justamente este valor de acá, 135 grados positivo, ¿sí? Entonces, claro, esto nos implica este valor de acá, ¿sí? Este mismo instante de acá, y dándole los 135 grados vamos a tener acá 45 y 90, porque todo esto es 90, 90 más 45 es 135. Deberíamos comenzar con un menos m, y eso es lo que provoca justamente aquí, ¿sí? Y ahí vamos a dar las 2 oscilaciones correspondientes. De ahí vamos a tener el siguiente, y entre este tercer y cuarto símbolo, que en el caso anterior no había desfase, aquí observamos que sí existe este desfase, que aparentemente es de 45 grados, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos observando justamente cada una de estas consideraciones o estas situaciones, ¿sí? ¿Ya? Y ahí vamos a tener todo eso, ¿no? Y lo mismo podríamos observar si es que tuviéramos aquí, por ejemplo, 2.25, ¿sí? Si es que tenemos 2.25, cogemos, graficamos, claro, y nos va a dar algo similar, ¿sí? Solamente que cada oscilación, en cada bit vamos a tener 2 oscilaciones y un cuarto, ¿sí? Ya. Entonces, eso es lo que nosotros observamos, ¿no? Entonces, tenemos, a ver, una oscilación hasta acá, 2 oscilaciones y un cuarto, ¿sí? Aquí tenemos ese un cuarto, y ahí sí comienza el desfase, ¿no? Entonces, el siguiente desfase me parece que era de 135, entonces comenzaríamos acá, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí vamos observando cada uno de los desfases en cada una de las transiciones de los tiempos de bit, ¿sí? Eso para pi cuartos QAM. No sé si de pronto hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, tal vez. ¿No? Ya. Listo. Y nos falta QAM y FSK, ¿sí? Para QAM, lo mismo, ¿no? Aquí igual vamos a suponer una velocidad de transferencia de bits de 800K, ¿sí? Un valor de D, que en este caso la velocidad de transferencia de audios como para cada símbolo en 16 QAM, este es un ejemplo típico de 16 QAM, a las personas que les tocó QAM es eso, no es 16 QAM, ¿sí? No les voy a pedir que hagan 64, 100, nada, es 16 QAM nada más, ¿no? Entonces D es igual a R sobre 4, ¿sí? Es la división porque cada símbolo está formado por la agrupación de 4 bits. En este caso tenemos un F sub C, no le pongamos de 10, pongámosle solamente de 2 para probar. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, igual aquí en cambio le he puesto de 200 por F sub C, funciona todavía perfectamente. Y aquí tenemos una palabra, es más extensa porque aquí obviamente, no sé, de pronto tenemos más de 20 bits, tal vez 24, pero de aquí como vamos agrupando de 4 en 4, eso generará posiblemente 6 símbolos, ¿no? Si es que tuviéramos 24 bits, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ir separando, ¿no? Desde este bit, este va a X, este va a Y, este va a X, este va a Y, este a X, este a Y, y así sucesivamente, ¿no? Y después de cada una de las palabras generadas, se van igual tomando de 2 en 2, ¿sí? Y los unos van a generar, y aquí sí les tengo incluso graficado, ya van a ver, les va a provocar las componentes en X y las componentes en Y, ¿sí? Ay, aquí me salió esta de acá. Esperen que aquí necesito hacerle más grande. Ay, ¿cómo quito eso? Ya. Entonces,
aquí, por ejemplo, la señal azul obviamente es la señal modulada, y es lo que nos esperamos, ¿no? Porque una señal QAM, 16 QAM, tiene variación en fase, como observamos aquí, ¿no es cierto? Aquí hay una variación en fase, pero también hay variación en amplitud, ¿sí? En cada uno de los símbolos. Por ejemplo, entre este símbolo y este símbolo hay solamente variación en fase, no hay variación en amplitud, ¿sí? Entre este símbolo y este símbolo no hay, a ver, aparentemente, a ver, déjenme ver, hice zoom. Ya, aparentemente, claro, es que hay variación, aparentemente en este caso no debería haber ni variación en fase ni variación en amplitud, ¿sí? Déjenme ver cuáles son los símbolos, no, es 10 y 0,1, ¿sí? Debería haber, a ver, ¿dónde está? Porque claro, incluso aquí si nosotros observamos, tenemos estas líneas, ¿no es cierto? A ver, espérense, aquí estoy teniendo 0, a ver, 0,1, 1, 0. Claro, no, está bien, porque entre los dos primeros símbolos, claro, es que son 4 bits. Entonces, en el primer símbolo tengo 1, 0, 0, 1, y en el siguiente tengo 1, 0, 0, 1, ¿no? Entonces, claro, no tengo variación de fase ni variación en amplitud, porque es el mismo símbolo. Y por eso es que si ven en los dos símbolos, tanto, me parece que este rojo es el de X de T, ya le voy a hacer la comprobación. Este debe ser X de T y este es Y de T. Entonces valen lo mismo tanto en el primer símbolo como en el segundo símbolo. Aquí lo mismo, ¿no? En el primer símbolo como en el segundo símbolo. Entonces por eso es que no hay ni variación en fase ni variación en amplitud. Pero acá sí tenemos, ¿no es cierto? Entonces acá sí tenemos la variación no en amplitud, pero sí variación en fase. Entre este y este, ¿sí? Vamos a tener tanto variación en fase como variación en amplitud y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nosotros podemos ir observando en la modulación QAM, ¿sí? En la modulación QAM, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, tenemos 1, 0, 0, 1. El valor de X es 0, 1 y el valor de Y es 1, 0, ¿sí? Si eso le pasamos a una señal multinivel, aquí observando nada más los valores, podemos darnos cuenta que las señales multinivel están en 6, en 2, en menos 2 y en menos 6, ¿sí? Esos serían los valores multinivel, tanto para X como para Y, ¿sí? Entonces, el 2 sería, utilizando código Gray, sería 1, 0 y el 6 sería 1, 1. El menos 2 sería 0, 0 y el menos 6 sería 0, 1, ¿no es cierto? Entonces, ahí analizando, por ejemplo, para X tendría 0, 1. 0, 1 dijimos que era menos 6, ¿no? Entonces, justamente este de aquí es el X, ¿sí? Este de aquí es el X, el rojo. Y el 1, 0, que en este caso me representaría más 2, ¿no es cierto? Ese sería el Y, ¿sí? Justamente más 2, ¿sí ven? Entonces, ahí se observa las componentes en X, en Y la señal modulada, ¿sí? Por eso era que yo cuando les mandaba a graficar la señal QAM, bueno, no les mandaba a graficar la señal modulada. Lo que sí les mandaba a graficar era la señal o el X de T, el Y de T y las constelaciones, porque la señal modulada, si ven, sí se complica notoriamente, ¿no? Dependiendo de las diferentes fases que se puede llegar a tener y de las diferentes amplitudes, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto es lo que nosotros podemos observar para una modulación 16 QAM, ¿sí? Para una modulación 16 QAM. Si nosotros aumentamos más la frecuencia portadora, por ejemplo, no le pongamos 2, pongámosle un 4.5, por dar un ejemplo, ¿no? Y le corremos, ¿sí? Aquí esto también nos ayuda bastante, ¿no? Porque aquí el número de símbolos, si ven la cantidad de bits que nosotros tenemos acá, si es que graficáramos eso, ¿no es cierto? Sí se nos complicara mucho el incremento de datos, porque sería binario, pero como graficamos en función de los símbolos, la cantidad de datos se divide para 4. ¿Sí? Entonces eso es lo que en general nosotros tendríamos, ¿no? Entonces ahí obviamente en cada uno de los casos tendríamos 4 oscilaciones y media, me parece, ¿no? Y ahí a la final de cuentas se da estas mismas variaciones de fase y las variaciones en amplitud. En estos dos no hay ni variación en amplitud ni variación en fase. Entre estos dos hay variación en amplitud y en fase aparentemente, claro. Aquí hay variación solamente en fase, no en amplitud. Aquí hay variación en los dos y bueno, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que nosotros observamos simplemente en esta modulación. ¿Alguna pregunta tal vez en lo que es QAM? Ya. Y bueno, para finalizar tenemos también lo que es FSK, ¿sí?
En FSK, en cambio, igual, aquí tenemos nuestra palabra, tenemos una velocidad de transferencia de bits, ¿sí? 64.000. Tenemos F sub C, ¿no es cierto?, que es igual a 20 por la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? ¿Y qué más? Y nada más, o sea, y nos falta también aquí debe estar el valor de H. Aquí necesitamos también especificar el valor del índice de modulación, ¿sí? Incluso en este caso, para poder ver, porque en el otro caso es más simple y es ya directamente analizable el espectro, ¿sí? Aquí sí les puse el espectro para observar cómo a medida que aumenta el índice de modulación, las componentes espectrales se centran en torno a F1 y a F2, ¿sí? A medida que se agranda el índice de modulación, y a medida que se hace más pequeño el índice de modulación, en cambio, las componentes se centran en torno a la frecuencia portadora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí con este H de 5 vamos a ver qué es lo que nosotros obtenemos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos el espectro, pero también tenemos esta señal, ¿sí? Esta es nuestra señal FSK. Aquí sí he puesto una frecuencia portadora más grande para que se pueda observar y sobre todo para evitar, ¿no es cierto?, el solapamiento espectral, porque aquí sí vamos a tener un ancho de banda más grande. Y si yo le pongo un ancho de banda, perdón, una frecuencia portadora muy pequeña para un índice de modulación como 5 o más grande, entonces ahí sí vamos a tener el inconveniente del solapamiento espectral, ¿sí? Y eso ya lo vamos incluso a observar. Entonces, por ejemplo, aquí hemos puesto una frecuencia portadora de 20 veces R, ¿sí? Es decir, aquí yo voy a tener 20 oscilaciones en cada tiempo de bit, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos zoom, ¿sí? Y claro que así directamente se observa, ¿no? Este es, por ejemplo, un 0 binario, un 1 binario, porque aquí también se ha dejado graficada la señal MDT. Entonces, se observa que aquí tenemos la frecuencia de marca, ¿no es cierto? Y todas estas son las frecuencias de espacio, ¿sí? A lo largo de todos estos tiempos de bit. Aquí otra vez baja y vamos a tener la frecuencia de espacio, la frecuencia de marca y así sucesivamente. Pero lo más importante es que vamos a tener esto, ¿no? Continuidad de fase, ¿sí? No es que aquí llega a esta transición y de pronto se cambia de un oscilador a otro, no, porque se está utilizando el principio de la modulación FM, ¿sí? Se está utilizando el principio directamente de la modulación FM, ¿sí? ¿Estamos? Y así sucesivamente. ¿Sí ven? Aquí tenemos esa variación o esa discontinuidad de fase, ¿sí? En cuestión al espectro, ¿sí? Utilizando la regla de Carson, se podría llegar a demostrar justamente que el ancho de banda coincide con esa regla de Carson, ¿sí? Entonces aquí tenemos justamente esa forma esperada que nosotros deberíamos tener, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, la frecuencia portadora, la frecuencia portadora para este caso está en 1.28 MHz, ¿sí? Que más o menos debería estar aquí en el centro, ¿sí? 1.28 MHz. Y las frecuencias de marca y de espacio que fueron calculadas aquí en función de las expresiones matemáticas que ya sabemos, nos ha dado 1.16 MHz, me parece que es, ¿sí? Y 0.96 MHz, ¿sí? Entonces, eso debe estar demostrado, ¿no? Aquí está justo, ¿no? El 0.96 MHz y el 1.60 o 1.6 MHz, que es este, ¿no? Entonces, por eso es que se concentran las componentes en torno a las frecuencias de marca y de espacio, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos si se elige, bueno, pongamos un H igual a 10 ahora, ¿sí? Un H igual a 10, cerramos esto. ¿Ya? Un H igual a 10, obviamente el espectro va a aumentar, ¿no? Aumenta el espectro, las frecuencias de marca y de espacio se expanden, ahora están en 1.92 y 64, ¿sí? 1.92 megas y 64 y 640 kilo, ¿no? Entonces, eso nosotros podemos observar acá, ¿sí? Ahí está el espectro más expandido, ¿sí? Si lo expandemos y veamos que todavía no existe solapamiento espectral, si vemos que aquí las componentes más o menos llegan hasta por acá, pero no hay solapamiento espectral, ¿sí? Si es que se aumentara más el índice de modulación o la frecuencia portadora se redujera más, ahí sí vamos a tener ese problema de solapamiento espectral, ¿sí? ¿Estamos? Por ejemplo, y bueno, aquí también como ya se aumentó el índice de modulación, se nota más claramente esta diferencia entre las frecuencias de marca y de espacio, ¿no es cierto? Pero aún así sigue habiendo continuidad de fase, ¿sí? Sigue habiendo esa continuidad de fase. Veamos qué es lo que pasa en 20.
¿Sí? Veamos qué es lo que pasa con un índice de modulación de 20, ¿sí? Y eso es lo que se esperaría. Aquí la frecuencia de marca se duplica en función de la frecuencia de espacio, 2.56 megas, y obviamente la frecuencia de espacio se hace cero. O sea, la frecuencia de marca se duplica en función de la portadora y la frecuencia de espacio se va a hacer cero. Entonces, eso ya provoca solapamiento espectral. Si nosotros observamos esto, ¿sí? Aquí vemos que básicamente ya las componentes de más baja frecuencia se están un poquito aquí ya solapando y ya va a existir, todavía se mantiene una forma de onda medio estable, pero ya vamos a ver qué es lo que pasa, porque si nos dicen que la frecuencia de marca es esta y la frecuencia de espacio es cero, ¿qué creen que debería ocurrir en la señal modulada? Que ya vamos a ver, que ya la vamos a descubrir. ¿Quién me dice? ¿Qué pasará o qué creen que tenga que ocurrir en la señal modulada si se ocurre o se da este fenómeno, que la frecuencia de marca es un valor correspondiente, pero la frecuencia de espacio es cero? ¿Qué pasará en ese intervalo de tiempo cuando la frecuencia de marca es cero? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Qué pasará si la frecuencia de... repetir la pregunta, Inge, disculpe? ¿Qué pasará justo en este caso? Si la frecuencia de marca es bueno, tiene un valor correspondiente, pero la frecuencia de espacio, como nosotros observamos aquí, es cero. ¿Qué creen que ocurra en ese intervalo de tiempo cuando nosotros tengamos un cero binario? Que es el que provoca la frecuencia de espacio. ¿Se perdería ese pico o no? Se pierde el pico. A ver, analicemos. Una frecuencia de cero, ¿qué nos representa? Que no se está transmitiendo. No nos representa que nos está transmitiendo. Que no se está transmitiendo me representa, o bueno, se representa con ausencia completa de señal, ni siquiera habría espectro si no se transmite. Pero yo tengo tengo una componente aquí en cero. ¿Qué me implica que hay esta componente en 0 hercios? ¿Quién me dice? ¿Qué representará esta componente de 0 hercios? Bueno, en general, no en este caso. ¿Qué me representa en términos generales una frecuencia de 0 hercios? ¿Nadie? Una frecuencia de 0 hercios nos representa una componente de DC, ¿sí? Es decir, ausencia de oscilación, es decir, una señal continua, ¿sí? En otras palabras, esto dirá, o esto me implicará que cuando tenga un 1 binario, yo voy a tener esta frecuencia. Pero cuando tenga un 0 binario, yo debería tener aquí una constante. Eso es en otras palabras. Y si nosotros observamos, eso es justamente lo que nosotros tenemos aquí. Cuando tengo un 0 binario, ¿sí? Nosotros hacemos aquí el zoom, tengo una constante, ¿sí? Aquí. Y de ahí comienza la oscilación de nuestra señal cuando tengo un 1 binario, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengo todas esas oscilaciones, ¿sí? Y después yo voy a tener acá la transición, ¿no? De un 1 binario a un 0. Entonces, igual, la fase se mantiene, ¿no es cierto? Hay fase continua, no es que se mantiene, ¿no? Sino sigue habiendo fase continua, pero aquí, obviamente, yo voy a tener 0, 0, 0, 0, 0. Aquí, otra vez oscilación, y aquí, bueno, no 0, ¿no? Sino un valor constante, que en este caso es el mismo valor de 1, ¿sí? Y eso es, obviamente, lo que nosotros deberíamos tener. Pero siempre se tiene que tratar de evitar estas situaciones o estas consideraciones, ¿sí? Entonces, por eso es que valores adecuados pueden ser, por ejemplo, un índice de modulación de 5, de 4, de 3, o más aún, si es que nosotros ponemos un índice de modulación de 0.5, ¿qué provocaba cuando teníamos una modulación FSK de fase continua y con un índice de modulación igual a 0.5? ¿Qué se generaba? ¿Quién me dice? Cuando teníamos una señal FSK con un índice de modulación de 0.5 y que obviamente se genera una fase continua.
¿Qué provocábamos ahí en esos casos? ¿Nadie? Eso vimos la última clase. Modulación FSK, un índice de modulación mínimo de 0.5 y la fase continua. ¿Qué provocamos con esta configuración? Esto en esencia es una modulación MSK. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la MSK es una modulación FSK con un índice de modulación igual a 0,5 cuando se tenía una fase continua. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos. Y obviamente lo que vamos a generar es un pequeño ancho de banda, ¿sí? Que más se va a parecer a una AM, porque básicamente aquí nosotros tenemos que las componentes espectrales se van a enfocar o se van a concentrar, más bien dicho, en torno a la frecuencia portadora, ¿sí? Que era de 128, me parece, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que o 1.28, esto es justamente lo que nosotros deberíamos tener, ¿sí? Entonces, esa es para un índice de modulación igual a 0,5, ¿sí? Y la señal modulada sería esta. Aquí casi que no se nota mucho, ¿no es cierto?, la variación de frecuencia, a pesar de que existe. ¿Sí? Aquí sí existe la variación de frecuencia, de pronto no es tan notoria como en los otros casos, pero igualmente existe, ¿sí? Y va a existir, ¿no? Por eso sigue siendo una modulación FSK, ¿sí? ¿Listo? Listo, chicos, entonces con eso finalizaríamos ya la clase del día de hoy. Yo sí les recomiendo que vayan viendo con ustedes mismos cómo se realizan estas modulaciones, ¿sí? En función de una palabra digital binaria. No es demasiado complicado, podrían ustedes hacerlo directamente, ¿sí? El día de mañana continuamos ya con el nuevo capítulo, ¿sí? Igual sí les recomiendo que vengan puestos la pila, mucha atención porque es en realidad un capítulo no tan sencillo y se puede entender de mejor forma cuando se comprende de primera mano esta primera clase que vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Si ahí tenemos problemas, nos vamos a complicar en el resto de las próximas clases. Listo, chicos, muchísimas gracias, que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Sí, Gracias, Inge. Gracias, Inge.